Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, vamos a ponernos en situación. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo, porque al final Bitcoin está dentro de todo ese contexto que está pasando en el mundo. Entonces tenemos que echar primero un ojo a qué están pasando en el resto de mercados. No podemos analizar individualmente Bitcoin. Ya sabéis que está ya en las finanzas tradicionales y está influido por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Finalmente, esta figura que teníamos aquí de que primero era de ensanchamiento y decíamos que era peligrosa y luego que era un diamante que parecía que iba a ser más positivo, pues al final no, terminó siendo ruptura por abajo, pues por la situación en la que estamos, evidentemente. Los mercados están en una situación muy complicada por el tema de la guerra, en una zona que tiene mucha influencia en el petróleo y en la economía en general, precisamente porque el petróleo es uno de los motores de la economía en general, ¿no? Entonces estamos viendo que el precio del petróleo está en $107 y ha alcanzado realmente casi 120 en el día de hoy, que es una barbaridad, teniendo en cuenta que estábamos hablando hace un mes y medio de que estaba en la zona de los 63, 60, o sea, estábamos en 60 en enero. 7 de enero, 8 de enero, estábamos en 60, 61 y hemos tocado prácticamente 120 en el día de hoy. O sea, ha hecho un por dos el petróleo. Evidentemente esto desestabiliza toda la economía porque todo lo que depende del petróleo pues hace que los precios se disparen y el petróleo está detrás de muchas cosas de la economía, ¿no? Entonces tenemos esa caída en los índices fuerte, muy fuerte. En este momento un 1,42% en el SP 500 que se va incluso por debajo de esta línea, como veis que teníamos aquí de suelo. Y esta línea va a ser resistencia. En cuanto recuperemos esa línea será positivo. Hemos estado mucho peor durante la sesión. Ha estado ha abierto con un hueco de apertura enorme. Después hemos ido recuperando un poco y ahora mismo estamos cerca de la parte alta de la sesión. O sea que ha ido de menos a más, que es lo lógico también en estas situaciones. En los fines de semana siempre se acumula mucho estrés cuando hay conflictos y los lunes cuando abre, si la cosa pinta mal, pues abre con un hueco a la baja importante, pero luego las sesiones van de menos a más, como toda la semana anterior también ocurrió, que en algunos momentos pues estaba bajando mucho y acababa luego en zonas altas, ¿no? El mercado. Así que el mercado esperamos que se vaya comportando mejor, pero el varapalo está ahí. El Dow Jones también cayendo un 1,60% el futuro y el DAX alemán que está abierto ahora mismo un 2,50% de caída en los mínimos de todo el rango lateral, bueno, incluso ligeramente por debajo del mínimo de todo el rango lateral que estuvo haciendo el año pasado desde mediados de año, lo cual es tremendo, ¿no? O sea que tenemos ese contexto, los metales preciosos no se desploman, no se están comportando bien durante este conflicto, pero no pierden la línea de tendencia. El oro ha tocado la línea de tendencia, pero no la ha perdido. Así que de momento están aguantando el tipo en esa zona. Veremos a ver qué pasa todavía en los próximos días, porque están en riesgo de perder esa línea de tendencia y entrar en corrección importante. Pero de momento no pierden. Y el dólar sigue subiendo. Fijaros cómo cae el euro a la zona mínima también prácticamente de lo que estuvo desde mediados del año pasado también. Esa zona de 1,1520 aproximadamente, sí que tuvo aquí un pico un poco por debajo, en 1,14, sí, en 1,14 más o menos, pero que ya está en esos niveles, ¿no? O sea que, y podría seguir cayendo en este caso el euro contra el dólar. Bueno, pues en ese contexto vemos Bitcoin y no está nada mal, subiendo un 2,73%. Su gráfico no, o sea, si quitamos toda la caída previa, claro, la caída previa es malísima. Esa caída de 126.000 a 60.000 es mala, evidentemente, se cae a la mitad de precio, pero no tiene nada que ver esa caída con lo que está pasando en estas últimas semanas y en estas últimas jornadas. Lo que está pasando en estas últimas jornadas está demostrando que Bitcoin está aguantando bastante bien todo lo que está pasando en el resto de mercados. No se está desplomando actualmente. El desplome de Bitcoin viene de antes, viene por algún otro motivo, evidentemente, que sí que nos preocupa porque eh, no tenía mucha justificación, pero el comportamiento actual nos da cierta esperanza de que el comportamiento de Bitcoin está siendo muy bueno en una situación muy complicada. Así que no está nada mal. Seguimos estando por encima del precio que estaba cuando empezó todo. Recordad que el día que empezó todo,
cuando se supo ya el primer ataque, evidentemente, no cuando hubo las primeras ventas, que seguramente son del jueves día 26 de febrero, sino que el día 28 de febrero, cuando se lanzaron las primeras bombas, Bitcoin andaba por la zona de 65.700 más o menos. Y estamos en 67.700, es decir, estamos $2.000 por encima de cuando empezó todo esto, mientras que las bolsas están muy por debajo, el oro está por debajo y lo único que está por encima claramente es el petróleo, evidentemente por razones lógicas, ¿no? Pero la vela de hoy es muy positiva, envuelve las velas del fin de semana y la verdad es que nos manda un mensaje de que en esta zona de 65.000 hay demanda y no hay oferta. No hay oferta a pesar de las circunstancias, porque con las circunstancias que hay podría haber mucha oferta, podría haber gente queriendo salir. Podría haber la excusa además de que no, es que salen porque como Bitcoin está aguantando bien, pues salen para coger liquidez para otros, para aguantar otras posiciones. No, no, ni siquiera esa excusa. Así que no hay ventas de Bitcoin en esta zona. Eso es muy positivo porque la situación en la que estamos no va a durar eternamente. El precio de petróleo no va a mantenerse en 120 eternamente, las bolsas no van a mantenerse con la caída eternamente y evidentemente en algún momento el conflicto empezará a mejorar. Por lo que sea, o bien porque empiezan a entrar en razón y empiezan a llegar a algún acuerdo, o porque simplemente se les acaban el armamento, porque el armamento también es el que es, y en algún momento algún contendiente se le acabará el armamento o disminuirá, ¿no? Entonces irá remitiendo, ¿no? Y cuando eso ocurra, como no hay oferta en estos niveles, a nada que haya demanda y recuperación de los mercados, ya tenemos ahí el potencial para subir a la zona de los 79.000 o incluso 83.000. Por lo tanto, yo veo que el panorama, evidentemente, si solo te fijas en lo que está pasando, el panorama es dramático, el panorama físico que está pasando, el panorama de la guerra, el panorama de toda esa situación en Oriente Medio, pues es negativo, pero luego si te paras a mirar financieramente hablando Bitcoin, pues la cosa pinta bastante bien para Bitcoin. Así que simplemente hay que ir esperando. Habrá mucha volatilidad, ya lo hemos visto. Hemos tenido una subida repentina a los 74.000, luego hemos vuelto a perder todo de nuevo en 4 días hasta el día de ayer de 74.000 a 65.000 o 65.700 y hoy estamos otra vez remontando. Así que volatilidad sí que vamos a tener, pero da la impresión de que los niveles de 65.700 son unos niveles muy sólidos y que mucho tendría que seguir empeorando la cosa o alargarse el proceso para perder esos niveles, porque no hay oferta, no hay ventas, se mantiene la demanda en esta zona y absorbe las pocas ventas que salen de la gente que tiene miedo en el corto plazo o de los que están haciendo trading en el corto plazo, que bueno, pues si alguno entró en la ruptura de la resistencia, pues le ha pillado a contrapié porque se ha vuelto otra vez a caer y esa gente es la que vende, pero esa no es mucha cantidad, ya se ve que no hay presión. La presión está en otros mercados, no está en Bitcoin. Más bien ahora los que están en la cuerda floja son los metales preciosos que están ahí justo en la línea de tendencia y si la pierden sí que podrían tener una caída importante. Bitcoin parece que puede resistir y más bien parece que esta semana podría ser positiva. Decíamos ayer que es muy fácil que en cualquier momento Bitcoin lo veamos otra vez en 70.000. Está ahí a tiro de piedra y como digo, a nada que mejoren las cosas, a nada que el SP500 que está con un hueco de apertura tremendo rellene este hueco en el día de hoy, Bitcoin se planta en 70.000. Tranquilamente. ¿Vale? O a nada que el petróleo empiece a retroceder un poco también y rellene este hueco que nos ha dejado desde la zona de los 95 hasta 106 que está ahora. O sea, un hueco tremendo que ha llegado a estar incluso en 120, ya veis. Desde 120 ya lleva una caída importante, o sea que tampoco, o sea, la volatilidad es tremenda. El que ha comprado también en 120 a lo loco, siguiendo la euforia, pues ahora mismo estaría con un -10% ya. O sea que tampoco hay que dejarse llevar ni por la euforia ni por el miedo en estos casos, ¿no? Hay que tener las cosas claras y bueno, creo que ahora mismo el activo más estable está siendo Bitcoin, dentro de lo que cabe. El oro tampoco está tan mal, pero está en negativo desde que empezó el conflicto. Está también bastante estable, porque no ha caído, pero está en una zona peligrosa. Si pierde esa línea de tendencia, sí que podría tener caídas fuertes. Así que ahora mismo, como digo, parece que lo más tranquilo es Bitcoin.
en una situación en la que ya vemos que nada está tranquilo. Todo está muy volátil, hay caídas muy fuertes, hay movimientos fuertes en divisas también, como estamos viendo. Así que bueno, dentro de lo que cabe, como digo, la cosa no pinta mal para Bitcoin. La vela semanal, al final la semana anterior terminó repitiendo después de haber ido con una vela alcista tremenda en algunos momentos, pero la vela de esta semana pues ha iniciado bastante bien y parece que quiere volver a recorrer el camino al alza que nos dejó la vela de la semana pasada en el semanal. La vela diaria ya hemos visto que está envolviendo las velas del fin de semana y de momento está bastante bien para cómo está todo. Y en el gráfico horario pues tenemos esa línea bajista del corto plazo que estuvo durante todo el fin de semana vigente. Ayer el último intento de romperla fue a última hora de la noche, a las 9. Volvió a caer, una caída bastante fuerte antes de la apertura de los mercados tradicionales. Y después, pues poco a poco durante la noche ha recuperado, ha roto la línea, se ha apoyado en ella y parece que quiere continuar hacia arriba. Tenemos resistencia en 67.930, gráfico horario, cierre de vela por encima de ese nivel nos llevaría hacia arriba. Luego tenemos aquí otras dos pequeñas resistencias en 68.050, 68.370 aproximadamente, y a partir de ahí ya no tenemos casi ninguna o ninguna importante en el corto plazo porque esta que tenemos aquí ya es un poco antigua, hasta la zona de los 70.350. Así que podríamos llegar a esa zona de 70.350 si rompemos estas pequeñas resistencias que tenemos aquí cerca del precio actual, ¿vale? Dominancia de Bitcoin 58.99. La dominancia es un gráfico muy parecido a lo que ha hecho Bitcoin. Es decir, ahora mismo el movimiento del mercado está en Bitcoin. La dominancia, fijaros que el gráfico es igual. 4 días de caída cuando ha caído Bitcoin y ahora subida cuando sube Bitcoin. Es decir, las altcoins están flotando como en un río y van con la corriente. Es Bitcoin el que está marcando el camino, el resto está como... O sea, no hay una independencia ahora mismo de las altcoins respecto a Bitcoin. Están como paradas, ancladas en un sitio y Bitcoin es el que se mueve arriba y abajo, ¿vale? Por eso está la dominancia prácticamente dibujando el mismo gráfico que el gráfico de Bitcoin en los últimos días. Es el rebote desde los suelos, la caída de estos últimos días y otra vez a rebotar. No suele ser así. Si veis el gráfico de la dominancia, este gráfico no es el mismo que Bitcoin. Es un gráfico diferente. Pero ahora mismo sí que en el corto plazo estamos viendo que está siendo prácticamente el mismo gráfico que Bitcoin. En el caso de AVE tenemos caídas y está a punto de perder el mínimo también. O sea que podría, si pierde esa zona, caer más todavía contra Bitcoin. Cardano repite, pero también está en el borde del último soporte. BGB baja hoy también un 2,73%. Había tenido un rebote, pero la caída que tiene en las últimas semanas es importante. BNB cae un 0,50, pero en este caso la caída no ha sido tan fuerte como BGB. Aguanta bastante bien. Ethereum la tenemos 0,21% arriba. Está aguantando también este soporte de Ethereum. Parece que quiere rebotar en esa zona. Solana, vamos a ver dónde está. Aquí. 0,26% abajo, también en zona de soporte, no parece tampoco que vaya a caer mucho más. Y tenemos a XRP cayendo un 2,46%. Aquí la gente se va dando cuenta poco a poco que está sobrevalorada. Estamos viendo la diferencia entre este gráfico ya claramente y el de Ethereum, por ejemplo. Y el de Ethereum y el de Solana. Que para mí, pues ya os he dicho que las altcoins no las veo como una inversión de largo plazo, más bien los veo como valores especulativos, pero si tienes que valorar los proyectos, te das cuenta que el de XRP está muy sobrevalorado con respecto a Ethereum y a Solana. Es decir, para especular, prefiero tener ahora mismo en el corto plazo esas que no están tan sobrevaloradas como XRP, porque XRP, al estar tan sobrevalorada, puede ir en contratendencia en cualquier momento y aunque el resto reboten, podría caer. Puede que se aprovechen y suba, porque siempre lo intentan hacer. Los que quieren vender intentan aprovechar las tendencias del resto de monedas para subir, pero la gente se va dando cuenta de cuál está sobrevalorada y cuál no, poco a poco. Es un proceso largo, pero poco a poco se van dando cuenta. Y aquí hay mucha sobrevaloración y está en una zona de soporte que de perderse, esta zona de los 1947, que es este mínimo de aquí, este pico de aquí, esta zona de aquí,
pues de perderse no tiene ningún soporte claro hasta 1580 y eso es mucha caída. Y además ese soporte tampoco es que sea un soporte súper importante. Aquí tiene toda esta subida vertical que hubo, que la puede perder fácilmente hasta esta zona de los 1029 en cualquier momento, ¿vale? Y por último, Zcash, que es otra de las que también creo que está sobrevalorada y que también perdió soporte y que no se está desplomando tan rápido como yo me pensaba al perder el soporte, pero que también es de las que tiene más peligro porque tiene más por perder, ¿no? Y nada, volvemos a Bitcoin y lo dejamos ahí ya el vídeo. 67.846, ya veis que está, pues eso, comportándose bastante bien, envolviendo la vela del día anterior. Es el único activo encima que permanece abierto los fines de semana con volumen importante, o sea que demuestra cosas, demuestra muchas cosas. Y estaba pensando yo al principio que, bueno, estos días se está leyendo mucho que incluso teniendo oro, imaginaos que estáis en un país de estos que está en el conflicto, pues en Irán o en alguno de esos países, y queréis salir del país con vuestro capital, lo primero, no os podéis llevar vuestros inmuebles, los inmuebles se quedan ahí. El dinero, tampoco se puede sacar dinero fiat en una cantidad muy grande, está limitado la cantidad que puedes sacar. Y el oro, pues tienes que pasar los controles y seguramente te lo requisarían. Si quieres salir de Irán con oro, por ejemplo, no creo que te dejen. Tendrías que escabullirte por algún sitio que no te pillen y sería muy complicado. Seguramente habrá controles fronterizos férreos, etcétera, ¿no? Entonces, la única manera de sacar capital de allí sin que te puedan decir nada porque no te lo pueden ver es sacándolo en Bitcoin. Porque Bitcoin solamente con llevarte las palabras clave ya lo sacas. Y dirá alguno, bueno, no te puedes memorizar 12 palabras o 24 palabras. Bueno, pues igual es difícil memorizarse 12 palabras o 24 palabras, pero siempre puedes pasarlas de alguna manera en clave, ¿no? Pues, por ejemplo, buscar las palabras en un libro y pasarte, apuntar las páginas y el párrafo y concretamente dónde está en ese libro la palabra y ya está. Solo sabes tú el libro, nadie sabe qué libro es, tú sabes las palabras, sabes en qué página están, sabes en qué renglón, lo tienes apuntado todo bien y así simplemente puedes pasarlo. No te va a descubrir nadie que es ese libro, ¿no? Entonces, bueno, em, es la única manera de mover dinero sin que nadie te pueda controlar. Incluso mejor que el oro, como lo hemos dicho muchas veces. Así que creo que en estas situaciones se ven las ventajas que tiene Bitcoin, el hecho de que esté cotizando siempre, el hecho de que lo puedas mover a cualquier sitio sin dar explicaciones, todo se está demostrando en estas situaciones también y eso yo creo que es importante. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.